¿Es posible aprender de nuestros errores? ¿Sirve? ¿Tiene sentido hacerlo? ¿O cuando nos equivocamos lo mejor es mirar para otro lado y seguir como si nada hubiera pasado? O como los caballos que tienen sus anteojeras y que solamente siguen el camino que les están marcando. Hoy entonces reflexionaremos acerca de este aspecto tan importante, tan significativo en la vida humana, que es el aprendizaje a través de los errores. El primer punto a tener en cuenta es redefinir el concepto de lo que es un error. Habitualmente se lo considera como un fracaso. Quien se equivocó, fracasó, y fin de la historia. Esta percepción nos hace ver que el error es una pérdida de tiempo y energía, cuando en realidad no es así. Esta percepción no solamente es inútil, sino también es falsa, porque en realidad todo error siempre nos demuestra que algo no ha funcionado. Un error nos dice que ese no es el camino, pero no nos dice que no hay camino. ¿Bien? Un error es portador de un mensaje. De nosotros dependerá saber leerlo, saber decodificarlo, saber interpretarlo. ¿Bien? Hace algunos años yo escucho una frase que para mí es capital. Hay que saber leer los signos de los tiempos. Y no solamente, reitero, de la realidad, sino también de nuestra vida personal. ¿Qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos mal? Las buenas para perseverar en ellas y las malas para corregirlas e irlas rectificando. ¿Bien? Pero me interesaba destacar esto. Los errores no son puertas que se cierran, sino son obstáculos que hay que saber entender para poder salvar. ¿Bien? En este sentido, este será el reencuadre. No hay fracasos, hay resultados. Resultados, es cierto, no esperados, no queridos, no buscados, pero resultados al fin. Resultados que nos demuestran que ese, reitero, no es el camino, o por qué no, ese no es el objetivo. A lo mejor ese trabajo no es el nuestro, esa persona que hemos elegido en un momento de nuestra vida no es la persona destinada a acompañarnos. Es decir, a veces la realidad nos muestra cosas que no hubiéramos querido que nos muestra, pero también que están ahí y hay que saber interpretarlas y leerlas. Un segundo punto a tener presente es cómo sigue la vida después de un error. ¿Cómo sigue el amor después de equivocarnos? ¿Cómo siguen los proyectos? ¿Cómo sigue el trabajo? Veamos algunas sugerencias. La primera, después de equivocarnos suele aparecer un abanico de sensaciones. Frustración, vergüenza, culpa, sensación de fracaso, lo decíamos recién, miedos, cargo de conciencia, autocompasión, deseos de venganza, pluralidad de emociones. Ahora bien, estas emociones ¿son conducentes? ¿Sirven de algo? La verdad es que no. La verdad es que no sirven de nada. Pero sin embargo es natural y es esperable que estén. Es decir, forman parte de nuestra vida cuando nos equivocamos. Otras personas se instalan en la queja, en las lamentaciones, que es bueno destacar que son estériles, que no dan fruto. Finalmente otros, por ejemplo, estas en forma inconsciente, realizan mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son operaciones inconscientes del yo que están destinadas a suprimir el conflicto, pero no a resolverlo realmente. Un mecanismo de defensa muy típico en estos casos es la proyección, que consiste en depositar en el otro los aspectos negativos de uno, las cosas que uno no quiere ver, entonces las tienen los otros. En este caso se le sucede ver que la culpa la tiene el país, la culpa la tienen los padres, la culpa la tiene la sociedad, la culpa la tiene mi pasado. La culpa siempre es externa, nunca es interna. Con respecto al tema del país y a lo social, Kennedy decía, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes tú hacer por tu país. Es decir, la responsabilidad está en uno, no siempre en nosotros. Una segunda sugerencia es saber admitirlo. Para esta sugerencia es importante dos condiciones. Primero, humildad. Y segundo, capacidad autocrítica. Debo admitir que si algo que me irrita particularmente son las personas que suelen decir, yo no me arrepiento de nada, en lo que hice en mi vida no me arrepiento de nada. Digo, es curioso, no deben ser personas perfectas, porque si nunca se arrepienten de nada, es que nunca han hecho nada mal. Estas personas carecen de humildad, que es el primer paso para la verdadera sabiduría. Una tercera sugerencia, es cuando las personas se equivocan hay dos clases de actitudes, ¿no? Están los que
digamos, son muy duros con los demás o están los que son muy duros consigo mismos. Entonces, en este caso, la sugerencia es la universalidad de los errores. La verdad es que todos nos equivocamos. Nadie nace sabiendo. Todos cometemos errores constantemente en nuestra vida. Entonces, con esto no pretendo justificar o aceptar las equivocaciones, sino pretendo entender que todos nos equivocamos y que una vez que admití el error y que me puse en camino a reparar, se debe acabar con el tema. Bien. Una cuarta sugerencia está muy conectada a lo que decíamos al comienzo. No hay fracasos, hay resultados. Reiteramos, resultados no queridos, no buscados, no deseados, no esperados, pero resultados al fin. Viktor Frankl, el célebre psiquiatra vienés, decía: no importa lo que nos pase, lo que importa es qué hacemos con aquello que nos pasa. Es decir, a todos nos sucedieron cosas que no hubiéramos querido que nos sucedan o que pasen, pero que pasaron. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo capitalizo este error? ¿Cómo aprendo de esto? Aquí está la clave. Otro pensador muy importante en la psicología y en la pedagogía es Piaget, y él recupera, o mejor dicho, postula la idea del error constructivo. ¿A qué nos referimos con esto? Anteriormente, decía Piaget, al error se lo eliminaba, se lo suprimía. Y él dice: está bien, pero ¿no pasa que nos estamos perdiendo de algo importante? ¿No sería bueno que nos detengamos a ver por qué nos equivocamos en lo que nos equivocamos? En este sentido, reitero, Piaget postula la idea del error constructivo, porque la verdad es que nadie aprende si no se equivoca. Todos nos equivocamos en algún momento o en varios momentos de nuestra vida. Y esto es la condición para el aprendizaje. Mark Twain, un gran escritor norteamericano, decía: debe haber un mundo ideal, una especie de paraíso matemático en donde todo funciona como en los libros de textos. Es decir, habrá algún mundo ideal en donde todo funcione bien. En el mundo real las cosas funcionan bien y funcionan mal. Una quinta y última sugerencia es la corrección y reparación de los errores. Bueno, me equivoqué, admití el error, ya pedí perdón. Bueno, pues me pongo en camino, o qué cosas tengo que hacer para reparar aquello en lo que me equivoqué. Bien, es decir, diseñar, aunque sea un plan, una estrategia para ver cómo puedo reparar aquello en lo que me equivoqué o cómo puedo aprender. Si finalmente no se puede reparar, si el daño es irreparable, deberé aceptar con madurez, con dignidad y con responsabilidad las consecuencias de mis actos. Mi nombre es Pablo Antivero. Ustedes pueden encontrar este y otro material en www.talleresdepsicologiapráctica.blogspot.com. Muy buen día y muchas gracias.